Hola chicos, mi nombre es Angie Teruya y les doy la bienvenida a este primer video. Estuve pensando cuál era el mejor tema para comenzar esta serie de videos que voy a empezar a subir los días domingo. Y bueno, creo que hay que comenzar por el principio. Hoy les voy a comentar sobre documentación. Este es un tema muy importante y bueno, no quiero que quede muy tedioso, pero al final los temas de documentación a veces son siempre engorrosos, ¿no? Entonces, para comenzar, les voy a explicar que todas las personas extranjeras que venimos a vivir aquí, no de turismo, a vivir aquí en Japón, tenemos que tramitar un carnet de extranjería. Este carnet se tramita en la municipalidad de la prefectura donde vas a vivir. No se tramita en inmigraciones, que sería en el caso de Perú, no. Eso hay que ir a la municipalidad. ¿Cómo se tramita? Tú tienes tu pasaporte y este pasaporte tiene una visa vigente. En mi caso, por ejemplo, llegué con una visa de 1 año y luego la renové. Cuando recién llegas tienes un plazo de, me parece, máximo 1 semana, donde tienes que acercarte a la municipalidad y con el pasaporte decirle que quieres tramitar el carnet. El carnet sale con el tiempo de visado que tienes en el pasaporte impreso. Máximo en 1 hora te entregan el carnet, y este carnet es importante porque con este carnet puedes ya hacer todo legal. Puedes alquilar casa, puedes alquilar departamento, ¿no? Puedes sacar tu teléfono móvil, el celular, en Perú le decimos celular. Puedes buscar trabajo, te pueden hacer tu contrato de trabajo, puedes hacer todo lo que legalmente posible, ¿no? También con esto tramitas tu seguro de salud, que también se paga en la misma municipalidad, el seguro nacional, ¿no? Ok, hasta ahí eso era hasta hace 2 años. Luego han inventado otro carnet que se llama el My Number. Este carnet reúne más información, reúne de dónde vienes, dónde trabajas, si has pagado impuestos, si le debes impuestos al gobierno, si has tenido algún problema legal, judicial. Realmente reúne mucha información, inclusive tiene tu número de brevete, etc. Hasta ahí, esos son los documentos que por lo general tienen todas las personas. Luego viene el seguro de salud nacional, que eso es opcional, pero yo diría súper necesario. Así que por lo general casi todos pagan, y esto hay que pagar dependiendo de muchas cosas. Depende del ingreso familiar, de cuántas personas viven en la familia, cuántos son niños, cuántos son mayores que no trabajan, cuánto es el sueldo familiar, cuánto es el ingreso familiar, etc. Entonces sale un monto con una fórmula que manejan en el municipio y pagas, ¿no? Realmente el seguro es bastante bueno, bastante completo. Los hospitales aquí son increíblemente sorprendentes, parecen clínicas, y todos los análisis que necesites por lo general siempre está disponible, no te derivan a otro lado, y cuando te derivan ellos te dicen exactamente a dónde tienes que ir y ellos tramitan el pase, por decirlo, para que vayas al otro sitio y ellos ya estén informados, ¿no? Pero por lo general todo se hace en los hospitales donde te atiendes, a no ser que vivas en un pueblo muy pequeño y el hospital sea más chico de lo normal. En mi caso, yo vivo en una provincia, inclusive yo no vivo en Tokio, pero los hospitales son muy completos.
Hasta ahí, esos son los documentos que por lo general tienen todas las familias, todas las personas, pero aquí ya comienzo a explicarles sobre documentos de discapacidad. Las personas que tenemos una discapacidad tenemos que tener un carnet, que yo le digo el carnet rojo, por la cobertura que tiene. La verdad es que los nombres en japonés son muy complicados, yo no me los llego a aprender y si me las aprendo luego me las olvido, así que le vamos a llamar el carnet rojo. Este carnet es realmente como una libreta desplegable, pero está dentro de esta mica y es un cartoncito que básicamente tiene tus datos, pero para conseguir esto tienes que pasar por el hospital. El médico te tiene que certificar que realmente tienes una discapacidad. Yo, en mi caso, ingenuamente, traje un certificado de Perú, donde decía qué discapacidad tengo y lo certifiqué en Perú, lo traduje incluso en japonés, pero la verdad que no sirvió de nada. Este documento solo sirvió para acortar un poco los tiempos, porque como mi discapacidad es poco común, si no traía este documento iba a tener que pasar muchos análisis de descarte. Entonces es como que el médico ya tenía una idea de qué cosa yo tenía y lo único que tenía que era confirmar. Entonces fui 3 veces al hospital, pasé por unos análisis y al final el doctor hizo un informe y me dio una carta cerrada para la municipalidad. Fui a la municipalidad y ahí hay un departamento de discapacidad, pero aquí son muy burocráticos. Hay que pasar ciertas etapas y aunque yo no entendía nada porque recién había llegado a Japón 2 semanas atrás, entonces tuve que ir igual a una charla. Tenía que haber un registro de asistencia. Fui con una persona que haga la traducción, pero realmente no podía traducirme en el momento porque era una charla de 2 horas y ella no podía hablar sobre lo que estaban hablando porque no era una charla solo exclusiva para mí. Entonces lo único que hicimos fue escuchar y luego ella me hizo como un resumen, pero como los temas de discapacidad no son cosas que manejen todos, porque solo tienen esa información la gente que realmente va a solicitarlo. Entonces la persona que me hacía la traducción también era como que todo esto muy nuevo, entonces era muy difícil que ella haya captado todo a pie de la letra lo que le iban diciendo. Entonces me hizo un resumen de las cosas más importantes, pero me imagino yo pues que si uno entendía al 100% hubiese sido mucho más interesante, ¿no? Te dan un libro donde está el resumen de todo lo que han hablado, pero obviamente todo en japonés, y te lo llevas a tu casa, ¿no? Luego revisas y ves qué es lo que necesitas, qué es lo que te interesa, qué tiene que ver con tu discapacidad y qué no, etcétera. Vas a la oficina de discapacidad luego y te entregan esta tarjeta. Esta tarjeta roja te la hacen una sola vez y solo te la cambian cuando se deteriora mucho. Pero este carnet es válido gracias a este otro cartón que les voy a poner aquí, que es como el papel que hace que la tarjeta roja sea vigente por ese año. Todos los años tengo que recoger este cartoncito amarillo que es como la vigencia, ¿no? Para conseguir este cartón amarillo todos los años tengo que ir a la oficina de discapacidad y pasar por una entrevista. Básicamente es para que la gente de la municipalidad sepa que todavía estás vivo y que tienes el mismo nivel de discapacidad, ¿no? Entonces pasas por una entrevista y este cartón de validez te lo envían por correo. ¿Cuándo llega a tu casa? El mes que tú cumples años. Yo cumplo años en mayo, a final de mayo, pero el cartón llega todos los años, la primera semana de mayo. Así que hace que el carnet de discapacidad, o sea la tarjeta roja, sea válida para ese año.
el año que yo no vaya a la entrevista porque no pude ir o porque me fui de viaje o porque ya no estoy en este planeta, esta tarjeta roja simplemente puede estar, pero ya no sirve. ¿Para qué sirve esta tarjeta roja? Cuando el doctor te certifica con una discapacidad, la municipalidad lo que hace es clasificarte y dependiendo del nivel de discapacidad que tiene cada uno, puede acceder a las diferentes ayudas del gobierno. En el caso mío, que tengo una discapacidad física, la clasificación es como que el cuerpo lo parten en dos, de cabeza a cintura y de cintura a pies. No sé si logran ver, pero en el carnet rojo, aquí dice que de cabeza a cintura tengo discapacidad 1, 2 y de cintura a pies 1, 2. 1 es el más severo y 5 es el más leve. Entonces, en mi caso es como que soy un caso severo y entonces eso hace que yo en mi caso tenga mayor cobertura en cuanto a servicio en caso de que solicite algo al gobierno o necesite tramitar algo especial. Esto es muy importante porque luego cuando yo vaya tocando temas sobre ayuda en casa, cómo es los gastos, cómo es la cuestión de compra, la ayuda en las compras, etcétera, van a ver que es muy importante. La verdad es que hay muchos beneficios con este carnet, porque gracias a este carnet y dependiendo del nivel de clasificación que tienes como persona con discapacidad, tienes diferentes ayudas y servicios a tu disposición. No todas las personas con discapacidad tienen los mismos beneficios y apoyos porque dependen del nivel. Y bueno, una persona que se puede desplazar sola con un bastón, por ejemplo, de repente no le van a dar tantos tickets de taxi o tantas horas gratuitas para que venga la asistente a ayudarte a limpiar la casa o a cocinar. Y bueno, las personas que sí las necesitan se las dan, y esto sirve para que el Estado pueda distribuir bien, para que alcance los recursos a todos y así pues no falte presupuesto, me imagino yo, o disposición de las personas que dan los servicios. Todo está equilibrado porque a todos le dan la ayuda que realmente necesitan. Entonces, por ejemplo, si una persona camina o digamos una persona maneja una silla con sus propios brazos, entonces la ayuda financiera que te pueden dar para una silla de ruedas no cubre para una silla motor, por ejemplo, sino te pueden ayudar a pagar una silla manual, ¿no? Y esto es porque ellos tratan de que también la persona con discapacidad se esfuerce, ¿no? Se esfuerce a ser independiente con lo que todavía puede, ¿no? Así que así funcionan las cosas aquí. Yo les voy a ir explicando en los siguientes videos cada servicio que yo tengo, que me lo ha dado la municipalidad. Hay otros que no, pero que yo los he ido encontrando. Generalmente todo yo lo manejo por medio de la municipalidad porque la asistente social es la que me va informando, y cuando ella me cuenta que hay algo que está bueno para que yo aplique, por lo general ella viene con los documentos como para que yo simplemente firme, selle, y entonces sí, pues ella tiene ya experiencia, ¿no? En estos casos. Poco a poco les voy a ir contando. Y bueno, eso era en cuanto a temas de documentación, y hasta aquí nomás llega el video. Yo quiero pedirles antes de despedirme que no se olviden en suscribirse al canal, que activen la campanita para que les avise cuando hay video nuevo. Como les comenté en el video de introducción, voy a hacer videos de un tema específico los domingos, pero a mitad de semana voy a tratar de subir otro tipo de videos que es sobre alguna reseña de algún producto
o algo interesante que voy encontrando por ahí, los voy a ir subiendo. Solo que tengo que aprender un poco a grabar y editar y tomarme tiempo porque también tengo que hacer otras cosas. Pero activen la campanita para que les avise. Otra cosa, por favor denle like y comenten el video si les parece interesante, si les parece muy largo, si realmente necesitan que profundice en algún tema. No sé, comenten lo que quieran y espero realmente que les guste, que les parezca interesante. Y nada, espero que puedan compartirlo para que seamos cada vez más en este canal. Realmente quiero llegar a personas que les interese el tema, ya sea como personas con discapacidad o personas que simplemente pues les interesa qué cosas novedosas existen en otro lado del planeta. Y invitarlos a que me sigan en Facebook, en Instagram. Ahí también me pueden escribir, yo les contesto. Y nada, cuídense mucho, por favor, pasen una buena semana, tengan muy buena actitud, porque van a ver que cuando uno tiene buen ánimo, las cosas buenas llegan y las cosas malas pasan rápido, así que ya todo depende de cada uno de nosotros. Nada, solamente eso, ya hablamos en el siguiente video. Muchas gracias por verme, realmente muchas gracias. Y nada, me despido, bye.